de uno que los patitos. La reflexión de hoy es sobre el ámbito europeo y tiene que ver con la victoria de Donald Trump, que debe ser una oportunidad para el europeísmo, una oportunidad para las construcciones de entidades en Europa. Hay quien dice, no toda Europa es la Unión Europea, afortunadamente, pero casi. Hay pocos países que no quieran entrar en la Unión Europea. Y cuando me digo no quieran entrar, no digo que no tengan o tengan un expediente abierto para la integración, que sean candidatos, que tengan una negociación abierta, sino aquellos incluso que han congelado o que no tienen abierto un proceso de negociación o de candidatura abierto y son países europeos. Ahora mismo les encantaría estar en la Unión Europea. Y no lo están por ámbitos políticos, porque es complicado, es amplio, es largo, es proceloso la integración en el marco de la Unión Europea. Un marco que, como tenemos explicado en cierta medida en el libro Europa temida molestia, es algo que ha venido desarrollándose durante casi 8 décadas de construcción, desde el año 45 en adelante hasta prácticamente el momento actual. Son muchas décadas de construcción del europeísmo, en parte descansando en el reparto de tareas en donde Estados Unidos aportaba la seguridad y la defensa, la cobertura para que el jardín europeo pudiera desarrollarse en el ámbito económico, político, social, democrático, como le pasó, por ejemplo, a Corea del Sur, a Taiwán, a Japón. Una necesidad que luego los Estados Unidos vieron confrontada con su propia población, no ahora, sino también en el pasado, de que les costaba mucho dinero, mucho esfuerzo del contribuyente estadounidense, el proteger a unos aparentemente desagradecidos europeos que no cumplían con los elementos de expectativa que podían tener respecto de políticas del ámbito exterior, que no se alineaban tan claramente, sobre todo algunos países que supuestamente recibían ese aporte de seguridad y defensa de Estados Unidos, no se alineaban tan claramente contra la Unión Soviética. No se alineaban después tan claramente contra Rusia o contra China, en su caso. Por ejemplo, Donald Trump lo dijo en la primera presidencia, que Alemania se estaba pegando un tiro en el pie, un tiro que había sido saludable durante cierto tiempo, la dependencia del gas ruso. Y esto suponía la aceptación de un programa político desde los años 80 de unos verdes que fueron financiados por la Unión Soviética para cerrar las centrales nucleares como elemento secundario respecto de la eliminación de los Pershing en la guerra de los euromisiles. Es por tanto un asunto interesante. Tan interesante como recordar que aquel policía occidental que disparó a un manifestante y le mató en aquella visita del Shah en finales de los años 60 a Alemania, la República Federal, era un agente de la Stasi financiado por Markus Wolf y Erich Mielke. Y eso significó la creación de las Baader-Meinhof, que tenían un santuario en la República Democrática Alemana. Es interesante la historia para desvelarnos que elementos que están incluso hoy en día, porque vamos a acabar descubriendo que algunos de estos movimientos llamados ecologistas, que dicen que no podemos abrir la tierra para sacar el uranio en Salamanca, para hacer tierras raras en Suecia o en Islandia o en algún territorio del Estado español. No podemos explorar el oro que hay en Asturias. No podemos hacer minería en ninguna parte de Europa porque daña al medio ambiente. Sobre todo debido a los estándares que tenemos en Europa. La protección laboral que tenemos en Europa debería de ser mucho más fácil en Europa que en otros lugares donde sí se permite y no hay ningún problema y nutren nuestros smartphones
que esta gente de determinado aspecto político utiliza sin ningún problema para hacer esas campañas contra la minería en Europa y aceptando la minería en otros países que nutre los ingredientes de ese material que usan para sus campañas políticas. Debemos de saber estas cosas, tener claras estas cosas. Cuando Estados Unidos se puede quejar, tiene derecho a hacerlo. Si Estados Unidos deja de apoyar al ámbito europeo, es porque tiene otros intereses geopolíticos. Recordemos la isla de Hainan y el incidente que tuvo lugar en verano del año 2001. Y debió haber sido un foco geopolítico de tensionamiento entre China y Estados Unidos, pero luego el 11 se desvió la atención. Esto puede parecer para ti, porque fue el choque de dos aviones en el cielo del mar de la China Meridional, pudo haber derivado en lo que al final acabó siendo la guerra comercial que Trump supuestamente endureció. Otra cuestión es que en el ámbito de la producción manufacturera, por ejemplo, tan importante en Ohio o en Pensilvania, fue Biden y no Trump quien le dio un impulso decisivo. Cosa que parece que no ha servido para nada en el ámbito electoral. Europa debe aprender de todo esto. ¿Cómo? Profundizando en la construcción europea. Ha habido muchos informes. Los últimos, pues por ejemplo el de Draghi. Pero desde el informe del cocodrilo de 1981, que en parte fue adquirido para el Acta Única del 86, ha habido muchas potencialidades. Eliminar esas disfunciones en el ámbito de la construcción europea. Entender que sería bueno y deseable tener una constitución europea. Y eso habría sido muy bueno, pero dinámicas internas, tanto en Francia, aunque luego también en Países Bajos, pero tampoco importaba. Lo importante fue Francia. Destruyeron esa posibilidad. La lucha partidista, por ejemplo, de David Cameron para el Tratado de Lisboa, que fue 2007, pero la ratificación llevó hasta prácticamente 2010, solo te quedaban dos cosas por hacer. Como era el presidente de Polonia y el presidente de República Checa, para su ratificación con su firma. El señor David Cameron pidió que estas dos personas atrasaran su firma hasta la llegada de David Cameron del 10 de Downing Street. Y entonces reabrir la negociación del tratado. Eso es poco edificante y hasta, digamos, poco legal. Donald Trump le dijo a los británicos: drill, baby, drill. No, les dijo: hagan ustedes, venga, hagan el Brexit. Les va a ir mucho mejor. ¿Ya se ha visto? No, mentira. Hacer caso a alguien como Donald Trump es mal negocio. Recordamos aquella imagen del codo. Aquí ha llegado Donald. Quítense de en medio, por favor. Aquí tengo que estar delante y que se me vea. Otra cosa es el que sea capaz, como hemos dicho ayer y anteayer, de prometerle cosas a el bando A y el bando B, a los dos. Luego otra cosa será eso de casar la realidad y que los dos se lleven efectivamente parte del pescado. Como hubiera resuelto el señor Trump el asunto de Salomón, el juicio aquel de la madre por duplicado y el hijo en simplificado. Le habría prometido el hijo a los dos, pero solamente tenemos un hijo. Eso es un problema, ¿verdad? Pero no para un negociante. Eso es una negocia. Luego las consecuencias las paga otro. Europa, por lo tanto, requiere entender que igual puede ser que la OTAN esté muerta. No como decía el señor Macron, cuya explicación tiene un vídeo específico en este canal. Sería de otra manera. Sería muerta por inanición. Lo mismo que sucedió con la OMS, lo mismo que sucedió con el Tratado de París para el tema medioambiental,
y muchas otras cosas que al final han dejado de existir porque nadie las ha regado a tiempo. La OTAN ha cumplido su papel durante cierto tiempo, podría seguir teniéndolo, sobre todo como plataforma para la formulación de training en el ámbito de Asia, suroriental, que tuvo la SEATO en su momento, pero en el 77 desapareció, y que podría servir de plataforma de entrenamiento para una nueva configuración, estilo SEATO, una nueva OTAN asiática, no con la integración de esos países, sino como sucedió en Madrid, en la cumbre de la OTAN de hace unos años, en la que Japón, Corea del Sur, Australia estuvieron presentes y tuvieron su impacto para el conocimiento y el reconocimiento mutuo, en el que la OTAN, el estándar OTAN respecto del ámbito militar, ha tratado de superar aquellas viejas situaciones en donde los países tenían un todo incluido para su ámbito militar, miraban solamente por sí, y por tanto, esa situación hay que agradecérsela a la estructura de la OTAN para tener un ámbito de aproximación de ese ámbito militar. Ahora hay que profundizarlo. El ideal sería retomar la Comunidad Europea de Defensa del 1952-54, pero las mismas razones por las que fracasó operan en cierta medida ahora, no tanto en cuanto en el ámbito geopolítico, debido a que en aquel momento fue Francia la que, después de la derrota en Bien de Phu, para limpiarse el pompis del popó que tuvieron allí y poder llegar a un acuerdo más o menos satisfactorio que le salvara la cara, los Estados Unidos dijeron, no me metas en problemas con duplicidades respecto de la OTAN y una cosa vuestra de defensa que va a implicar un mando único europeo y un ámbito político común. Así que dejad de... Y además me pides ayuda con el ámbito de Dien Bien Phu. Francia fue la responsable de la destrucción de la Comunidad Europea de Defensa, pero el principio sigue siendo válido. Y quizá haya que trasladar estructuras que tienen ligación con la OTAN, porque a fin de cuentas el pago de la cuota la pagan todos respecto de la OTAN. El tema del 2% no es un pago de ninguna cuota en la OTAN. Es un compromiso político libremente adquirido en tiempos de Obama y que Trump asumió porque era lo que estaba encima de la mesa. Eso sí, hay un problema. Y el problema estriba en que cuando se acepta el 2%, puede pensarse respecto del plan Marshall, porque el plan Marshall no era dinero gratis, era un dinero prestado para que se gastara en material americano. Ese 2%, stricto sensu, puede ser perfectamente para la compra de material militar de fábricas europeas. Eso a Donald Trump no le gustaría. Querría que fueran a F-35, a submarinos estadounidenses, si pudiera ser algún portaaviones estadounidense, pero de los pequeñitos, los que no son técnicamente portaaviones, sino son LHD, como si fuera el llamado portaaviones Juan Carlos I, que los turcos tienen el suyo. El tema del a la fija embarcada se puede solucionar con el F-35 para el tema del Estado español, que hay 3 versiones, 2 de las cuales son públicas, el A y el B, el C es solamente para ellos. Está el F-22, hay otros modelos, el F-16 vendido para los ucranianos, pero tampoco en mucho número. Hay la oportunidad. Hay una oportunidad para entender que esa desconexión que Donald Trump va a llevar respecto de Europa, más pequeña o más grande, es una necesidad para enfocar. Lo mismo que en otras épocas se ha dado el salto respecto del ámbito militar y de defensa con crisis con Estados Unidos. Esta va a ser una, muy grande, en el ámbito militar de defensa. Profundizar en la interoperabilidad de los ejércitos, en la puesta en común
del ámbito europeo de defensa, la integración en el ámbito económico, financiero, fiscal, y ahí lo he dicho alguna que otra vez, aunque la propuesta más elaborada es la de Pedro Luis Uriarte Santamarina, de que la respuesta a un ámbito de financiación europeo está en el concepto económico vasco. Puede establecerse un modelo europeo de financiación estable, estructurado de los países miembros a través de un concierto y cupo que puede ser la solución fiscal, financiera, hacendística para respetar el ámbito de los Estados miembros que recauden, pero su primera obligación sea el pago de los elementos comunes en el ámbito de la Comunidad Europea. El cupo para la Comisión Europea, un gobierno efectivo de toda la Unión, con las competencias específicas, bien trazadas, bien elaboradas, y entendiendo que luego hay entidades subestatales que tienen competencias exclusivas en algunos Estados miembros, como por ejemplo Euskadi, competencias legislativas, en seguridad, educación, sanidad, muchos elementos que no tienen por qué pasar por Madrid, pueden negociarse. Por ejemplo, la disfunción respecto a la pandemia. Podía haber hablado directamente Bruselas con Vitoria, Pamplona, y habría sido un diálogo franco, sincero, mucho más europeísta, incluso que pueda ser a través de Madrid o París. Y por tanto, ahí está una parte del europeísmo que debe de entender que el mesogobierno puede resultar más europeísta que aquellos territorios que solamente quieren privar a Europa de una política común a través de ciertos principios estatocentristas. Cierto es que esto es bastante polémico y peligroso, porque es abrir el bajo vientre de determinados estados y probablemente se revolverían como monas, como pueda ser Hungría. Pero en el ámbito económico hacendístico va a tener impacto respecto de la potencial aplicación de aranceles, el tema regulatorio del ámbito comercial, teniendo en cuenta de que Donald Trump en la primera oportunidad que fue presidente tuvo la idea de negociar acuerdos país a país, olvidando que el comercio es un ámbito de competencia de la Comisión Europea en exclusiva, la negociación con la OMC y con otros organismos multilaterales es a través del comisario de comercio, y que es una negociación colectiva de toda la Unión Europea, en bloque. Y que, por tanto, establecimiento de aranceles como tal, no regulaciones, que son otra cosa, responden a un ámbito de ataque global al proyecto europeo. Y eso no debe de saltar respecto de, vale, nos enfadamos con Estados Unidos, pues nos vamos con los rusos. En parte porque tenemos el tema de Ucrania. Y para no extenderme, aquí tengo una bandera de Ucrania y un libro explicando qué está sucediendo en Ucrania y por qué tenemos que estar siempre con ellos. Y no podemos saltar al hecho de que vamos a ser los mejores amigos de los chinos. Vamos a comprarle de todo, porque los chinos también tienen sus problemas económicos, demográficos, y por eso están como están. Sí, tiene potencial, pero también tienen sus baldones y sus debilidades. Lo mismo que decía ayer para las Américas. Europa debe de aprender a ser ella misma. En parte ya lo lleva siendo durante décadas, pero el modelo es perfectible en la relación respecto del ámbito fiscal y financiero, que el concierto económico puede resolver en parte todo eso para no tener que hacer una hacienda común europea, sino construir desde el ámbito de la subsidiariedad un modelo que ya ha sido testado favorablemente en el País Vasco y en la comunidad foral, en el ámbito de las 4 hermanas forales de Euskadi. Si ha sido bueno, esto puede ser traspolable como solución efectiva, como complemento a la política general del euro. En el ámbito de la política comercial, fiscal, financiera, de integración respecto de la cooperación reforzada, eso está muy bien.
y ha ido ampliando algunos elementos para la integración en políticas públicas de puesta en común de, en principio, lo que podía ser 9 países y que ahora se acerca más a 20 en muchas de las políticas de cooperación reforzada. Eso hay que seguir haciéndolo, mantenerlo, porque la práctica, más que elementos dogmáticos de fe, puede dar con ese europeísmo práctico que todo el mundo echa en faltar en la socialización respecto de lo que la gente sabe de lo que Europa tiene. Fue objeto precisamente del Brexit. Los británicos volverán, no sé cómo, si unidos o separados, pero volverán. Pero falta una socialización de lo que Europa es y hace, de todo lo que implica en la jornada de una persona europea, de todo lo que supone en regulación y en gasto público en los países miembros, para que se entienda que cuanta más Europa, más seguridad, más defensa puede haber, y que si tenemos esa situación respecto de Donald Trump y desconexión con los Estados Unidos, tal vez temporal, pero tampoco fue algo tan igual entre Clinton y Obama. Fue distinto el tratamiento. Los tiempos geopolíticos habían cambiado. Y amigos, sí, más con los demócratas que con los republicanos. La cosa tampoco fue tan bien con George Bush, con aquella división entre la vieja y la nueva Europa, intentando separarnos. Es por eso que los europeos debemos aprender, debemos entender nuestra realidad, debemos de ser nosotros mismos, tener nuestra propia profundización en el modelo que hemos elegido, defender a los nuestros, porque Ucrania es un asunto nuestro, no es un asunto de Estados Unidos, o en todo caso es un asunto geopolítico para ellos. Para nosotros es un asunto de vecindario, es un asunto de compromiso con uno de los nuestros que elige ser europeo, occidental, democrático. Quiere sacudirse el yugo del legado soviético. Y ahí quien debemos de estar somos nosotros los europeos. Los Estados Unidos han estado un tiempo, pero no podía ser para siempre. No han aceptado el compromiso duradero, prefiriendo otras prioridades. Y eso es legítimo. Son dueños de su destino. Pero nosotros no somos de lo nuestro. Por eso el ámbito comercial, económico, fiscal, financiero, de seguridad, defensa, es una oportunidad para Europa. Para construirse, para reforzarse, para que el proyecto sea autónomo respecto de cualquier otro competidor geopolítico. Entender que hay que dar oportunidad al negocio, dar oportunidad a la industria, generar otra vez masa crítica para que el arraigo de estas empresas esté en Europa, para que el valor añadido se quede aquí, para que la proyección hacia el exterior tenga base sólida. No vamos a ser muchos, no vamos a ser una potencia, quizá nos rivalicemos en números con respecto de China o Estados Unidos, pero disgregados no seremos sino un futuro en declive y en decadencia. Unidos, cada vez en una unión más perfecta, de unidos en la diversidad, en la subsidiariedad y en el reparto de tareas dentro del ámbito de la unión, es el futuro, es el presente, es la potencialidad, es la oportunidad. Por tanto, gracias, Donald Trump. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur, bat, Betty Gelpian.